gabinete de ministros, Johnny. Bombazo, primicia TN. Bueno, muy bien, ahí lo trascendente que dejó el comienzo de la semana. Vamos a ir madrugada, vamos a ir repasando a lo largo de la madrugada lo que fue sucediendo, pero como les decía hace un ratito, y recuerden, sigue aquí abierto nuestro código, nuestro WhatsApp, para que nos dejen sus dudas o planteen cuestiones, ¿no? Sobre, bueno, la cuestión familiar, financiera y familiar. Sobre todo estamos llegando a fin de mes, estamos en comunicación con Celeste Sánchez, comunicadora especializada en finanzas familiares. Gracias, Celeste, por atendernos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, ¿vos bien? Bien, todo bien. Sí, Me alegro. viendo mucha información. Sí. Este país no para de darnos noticias económicas. Exactamente. Es la verdad. Y ese es el tema, Celeste, ¿no? Muchas veces estas informaciones que a veces parece que uno dice, bueno, a mí que me importa o que me toca, después termina teniendo repercusiones en los mercados en distintos... Así que, pero como eso a veces queda demasiado lejano, está bueno hablar contigo para hablar de la finanza de a pie, de lo cotidiano. Por eso nos pueden ir dejando sus mensajes en WhatsApp y empezar preguntándote. Estamos a 28 de mayo, ya comenzamos, el viernes ya termina el mes, muchos expectantes por cobrar, otros que ya les queda mucho mes al final del sueldo. Con lo cual, ¿qué hacer? ¿Aprovechamos las ofertas? ¿No compramos? ¿Qué hacemos con la tarjeta? Empecemos un poco de qué sucede generalmente en estas épocas de fin de mes. Bueno, normalmente lo que pasa a esta altura del mes es que obviamente uno tiene que ser aún más cuidadoso de lo que fue todos los días anteriores con en qué vas a gastar lo que te queda de presupuesto, lo que te queda, digamos, de efectivo o de dinero que tengas en una billetera virtual o en tu cuenta bancaria, donde sea que manejes tu dinero, lo que te queda disponible hasta que vuelvas a cobrar y contrastar ese número con los gastos que sabes que sí o sí vas a tener que hacer. Acá a esta altura del mes es cuando uno se tiene que poner tiene que poner mucha atención en si eso en lo que va a gastar realmente tiene que ser sí o sí en este momento del mes o puede ser la semana que viene, por ejemplo, Claro. cuando cobres. Porque también hay una realidad, ahora justo para principios de junio caen 1 y 2, son sábado y domingo, entonces la gente que normalmente cobra el cuarto, quinto día hábil va a cobrar recién dentro de 10 días. Claro. Falta un montón para ese momento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy simple es, suponete, es momento de ir mañana o este sábado, si todavía no cobraste, a la peluquería, por ejemplo, o podés esperar a cobrar y dejar ese dinero que te queda disponible para algo que sí o sí tengas que hacer ahora, como cargar la SUBE o ponerle nafta al auto para poder seguir yendo a trabajar. Obviamente comprar comida, comprar un medicamento, cosas que realmente no pueden esperar a que vos vuelvas a cobrar. Hay cosas que sí, pero que a veces gastamos sin detenernos a pensar si realmente lo necesitamos ahora o si quizás podríamos esperar a la semana que viene sin mayores consecuencias, como esto que te decía de la peluquería o, no sé, de repente aprovechar una oferta que te cruzaste. Bueno, si realmente eso, es ponele, la única opción. La peluquería puede esperar, pero si te cruzas una buena oferta... Ese es el tema. O sea, si te cruzas una buena oferta de algo que vos sabés que vas a necesitar o que vas a usar en lo inmediato y que comprar esa oferta no te va a comprometer el dinero que te queda disponible para alguna otra cosa que vos sí o sí tengas que comprar ahora, por ejemplo, si es una oferta o cargar la SUBE para poder seguir yendo a trabajar, vas a necesitar sí o sí cargar la SUBE para poder seguir yendo a trabajar. Si es una oferta de una... No sé, ponele, hoy pasé por una vidriera y había un cartel que decía inicio de temporada 2x1 en suéteres. Bueno, necesito ese suéter ahora por aprovechar esa oferta que quizás termina mañana, por ejemplo, o con ese dinero tengo que ir al supermercado. Porque también se puede dar la posibilidad, que le está pasando a muchísimas familias, con las tarjetas explotadas a esta altura del mes. Y hay que fijarse cuando te cierra la tarjeta también, ¿o no? Exacto, ahí va. Es muy importante estar al tanto de esas fechas, que a veces no las tenemos muy en cuenta porque nos parece que es lo mismo cuando cierra la tarjeta y quizás solo tenemos en mente la fecha de vencimiento
Y sin embargo, no, o sea, la fecha de cierre es tan importante como la fecha de vencimiento, porque es la que a vos te dice, bueno, la diferencia entre comprar algo hoy o mañana, a esta altura del mes, entre más o menos el 25, 26, el 28, 29, cierran muchas tarjetas, la de la mayoría de la gente. Algunas ya cerraron el 20, 22. Entonces, tener en cuenta si la tarjeta cerró, a ver, ya estamos a 28. Si Sí. la tarjeta cierra hoy 28, comprar algo ahora al mediodía o mañana o pasado mañana hace la diferencia de si yo lo pago dentro de 10 días o lo pago dentro de 40 días. Claro. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta y algo que mucha gente no sabe y que yo siempre recomiendo cuando me dicen, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con las tarjetas? Tenés que hacer que la tarjeta venza cuando a vos te conviene, no cuando el banco te está diciendo. Y eso se hace a través de cambiarle la fecha de cierre a la tarjeta, que se hace llamando por teléfono. Ah, eso no sabía. ¿Podés cambiar tu propia fecha de cierre? Claro, vos podés cambiar la fecha de cierre y eso hace que cambie la fecha de vencimiento. Normalmente, día más, día menos, la diferencia que hay entre la fecha de cierre y la fecha de vencimiento son 10 días. A veces pueden ser 11, pueden ser 9, pero normalmente promedio son 10 días. Entonces, si vos te encontrás con que tu tarjeta siempre vence el día 2 o 3, y cuando tenés que pagar la tarjeta, cuando cobraste el 4 o el 5, ya estás pagando intereses, porque no tenías el dinero para pagarla en el momento en el que venció, entonces ahí lo que necesitas hacer es cambiar la fecha de vencimiento para que venza en un momento que a vos sí te convenga. Cambiás la fecha Como, de por cierre ejemplo, el para día que se te 10. atrase la de vencimiento. Claro, lo que haces es, la forma de cambiar la fecha de vencimiento es cambiando la fecha Claro, de cierre. Entonces perfecto. vos llamas al banco y le decís que querés cambiar tu fecha de cierre, te van a cambiar a otro ciclo de facturación. Entonces, en lugar de cerrar el día 22 y vencer el 2, va a pasar a cerrar el día 28, por ejemplo, y vencer el 8 o el Claro. 9. ¿Cuándo es más probable que cobraste? Pero ahí también hay que tener algo muy en cuenta, que es no gastarse la plata hasta el momento en el que vas a pagar. Claro, sí, sí. Porque eso también muchas veces me lo dijeron. Pero si la tarjeta me vence el 12, yo hasta el 12 me gasté la plata. Entonces, ¿qué haces para no gastarte la plata? La pones invertida en un fondo común de inversión, por ejemplo, o en una reserva de una billetera virtual para sacarla del resto del saldo que vos tenés para otras cosas que tengas que pagar. Entonces, son pequeñas cosas que uno puede ir haciendo con un poquito de organización todos los meses y que te hacen una diferencia porque ya, por ejemplo, dejas de pagar intereses a la tarjeta de crédito que claramente no necesita del dinero de nuestros intereses. Eso lo necesitamos nosotros para poder hacer otras cosas con esa plata. Claro. Respecto de esto último que mencionabas, ¿qué hacer cuando no podés? O sea, ¿sirve pagar el mínimo? Cuando no podés, digo. Cuando no llegas a Porque pagarlo, siempre te dicen el peor consejo, o sea, tipo, lo peor que puedes hacer es no pagar la tarjeta de crédito por los intereses. Sí, eso es verdad. Los intereses de la tarjeta de crédito siempre son los más caros. O sea, la deuda más cara que podés tener es la deuda con la tarjeta de crédito. Si no llegas a pagar el resumen completo, ahí lo que vas a hacer es tratar de pagar el máximo posible que llegues, aunque no llegues a pagar el total. Okay. Puede pasar alguna vez que no llegues, porque pasó algo en el medio, no llegás de ninguna forma. Bueno, vas a trasladar esa diferencia al mes siguiente, pero ya pensando en que el mes que viene vas a necesitar más dinero. Plata, claro. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Qué es lo que podés hacer desde ahora? ¿Necesitas hacer más turnos en tu trabajo? ¿Necesitas, no sé, sí, reducir en un negocio, vender cuánto más para poder llegar a ese dinero que sí o sí vas a necesitar? Porque una vez que ya tenés esa deuda con la tarjeta, no hay forma de escaparse y te cobran intereses diarios. Claro. Entonces necesitas sí o sí, de alguna forma, ver de dónde va a salir ese dinero para pagarlo. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que si vos sabés que te está quedando un saldo,
no te confíes en que, porque eso es algo que pasa mucho también. Muchas veces pasa que nos queda algo sin pagar y esperamos al mes siguiente a ver qué es lo que pasa. Y las cosas no se van a resolver mágicamente. Que si este mes no llegaste a pagar todo y el mes que viene con los mismos ingresos, más los mismos gastos, más la deuda de este mes, más los aumentos, lo más probable es que tampoco llegues a pagarlo, salvo que decís, bueno, mira, el mes que viene, justo ahora viene el aguinaldo, me pongo al día Claro. con eso. Bueno, ahí sí, pero son 2 momentos en el año. Claro. El resto del tiempo hay que buscar de qué forma compensar esa diferencia. El orden. Algo que mencionabas recién, Celeste, el FCI, ¿no? El Fondo Común de Inversión. Que está bueno que lo Sí. expliques porque por ahí alguno que no esté muy familiarizado cree que es algo muy difícil y lo hace de la aplicación, lo hace tranquilamente en tu casa. Y por eso, uno, ¿cómo hacerlo? Y dos, ¿qué pasó con esta variación en las tasas de interés de los plazos fijos? Y si sigue conveniendo o ya apareció otra cuestión mejor que un fondo común de inversión. En realidad hay algunos fondos comunes de inversión que sí invierten, entre otras cosas, en plazos fijos. Sí. Esos son los que en este momento te van a dar una ganancia menor y esa claro. ganancia incluso va bajando mes a mes o 2 veces por mes, como pasó ahora en mayo, que hubo 2 bajas de la tasa. Entonces, el plazo fijo ya por el momento no conviene, porque a pesar de que el año pasado con una tasa mucho más alta tampoco le ganaba a la inflación, la realidad es que al ir bajando esa tasa, no, o sea, no conviene tener ese dinero ahí. Hay mucha gente que lo sigue usando, más que nada por costumbre, por una Sí. cuestión cultural, digamos, porque bueno, nuestros padres fue la opción que tuvieron y que más conocen y en la que más confían. Entonces hay gente, sobre todo de 55, 60 años para arriba, que sigue confiando solo en el plazo fijo. La alternativa más rentable a los plazos fijos son los fondos comunes de inversión, que como vos decías se puede hacer a través de la aplicación, no necesitas nada extraordinario, solamente a partir de 1.000 pesos, que es el monto mínimo que podés invertir, lo haces a través de tu home banking en 5 minutos mientras estás esperando que se cocine la cena o que salgan los chicos del colegio o que te atiendan en el médico o estás yendo en el colectivo a trabajar, en el momento que sea. Entras a la aplicación de tu banco, buscas la opción de fondos comunes de inversión y ahí lo que vas a tener son diferentes tipos de fondos. Ahí uno lo que tiene que tener en cuenta es para qué vos vas a usar después ese dinero. Si es dinero que vas a usar rápido, como por ejemplo esto que yo decía de guardarlo separado del resto del dinero que tenés hasta que llega la fecha de vencimiento de la tarjeta y mientras tanto te está generando algún pequeño interés, vas a elegir un fondo de los que se llaman money market o mercado de dinero, depende, o sea, los nombres los elige cada banco, pero en general tienen en la descripción, digamos, o en algún lugar figuran estas palabras, o money market o mercado de dinero, que lo que hacen es darte ganancias más rápido. Claro. Menos ganancia, pero más rápido. Claro. Entonces, ese tipo de fondos vos los vas a usar para cuando sabes que vas a necesitar el dinero en poquitos días o en un par de semanas, o decís, bueno, mira, cobré el aguinaldo, no sé todavía qué voy a hacer con esta plata, lo guardo ahí hasta que decida qué es lo que voy a hacer. Esa es una muy buena opción. Claro. Y después hay otro tipo de fondos comunes de inversión, que son los de renta fija o de renta variable, que ya invierten en otro tipo de instrumentos, en deudas nacionales o provinciales, en acciones, en bonos. Para que se entienda fácil, un fondo común de inversión es una forma de decirle al banco, mira, yo tengo esta cantidad de plata, invertila en este instrumento que yo te estoy diciendo, en este fondo, por ejemplo, y todos los días me vas a dar mi ganancia. Y yo después elijo qué es lo que hago con ese dinero, pero lo bueno que tiene es que yo no tengo que aprender a invertir en la bolsa, no tengo que saber cuáles son las acciones que más están rindiendo, o si una acción subió, bajó, un bono, lo que sea, sino que el banco me ahorra toda esa curva de aprendizaje. Yo directamente le digo, bueno, señor banco, invierta esto en mi nombre y todos los días yo voy a tener mi ganancia. Esos fondos, los de renta fija o de renta variable, tienen
una variación mucho mayor, a veces suben mucho, a veces bajan bastante porque están atados a Claro. acciones o abonos que van subiendo y van bajando su cotización, pero lo importante de eso es que se invierten a más largo plazo. Por ejemplo, 6 meses, 12, 24. Claro, no es Entonces, vos plata te que la encontrás tengas, con un que la fondo. necesites pronto. Claro, porque de repente vos te encontrás con un fondo que rinde un 350% anual en pesos. Y vos decís, bueno, más o menos teniendo en cuenta la inflación y qué sé yo, le voy a ganar a la inflación, pero sé que ese dinero lo voy a tener que tener un año guardado. Entonces Claro. de repente puede ser dinero que voy a usar para mis próximas vacaciones, por ejemplo. Entonces voy haciendo un fondo para eso. Puedo hacer otro fondo para los cumpleaños de los chicos, otro fondo para las matrículas del colegio, otro fondo para los gastos de marzo del año que viene cuando van a empezar las clases. Y así lo voy organizando y no necesito Sí. estas grandes sumas de dinero. Necesito saber que existen esas herramientas y animarme a poner esa plata, ir aprendiendo, ir viendo qué rendimientos me da y saber que existen esas opciones para las cuales no necesito grandes cantidades de pesos ni poder ahorrar en dólares, sino más bien aprender. Y a Claro. partir de ahí voy viendo qué hago con esa plata. Con lo cual, por eso, ahora, bueno, no es que se acomodó porque sigue estando alta, pasa que uno se acostumbra a números anteriores, pero digamos, la inflación está a la baja, según lo que dice, según los últimos números de diciembre para acá, ¿no? Del 25 al dígito alto, pero el dígito que llegó durante abril. ¿Sigue conviniendo pagar cuotas o pagar con la tarjeta y poner ese dinero en vez de pagar con débito en ese momento? Digo, si te cobran un 10% de recargo con crédito, a eso me refiero. ¿Viste? A veces te dicen un pago en efectivo, no sé qué, más allá de si es legal o no. Muchas veces te dicen, mira, si lo haces con débito, transferencia, 10% menos. ¿Ahí qué conviene? ¿Ponerlo por tarjeta y poner ese dinero en el fondo común de inversión o pagar efectivo y ya sabes que tenés el 10%? Eso depende de lo que cada uno quiera hacer. Yo particularmente prefiero el descuento. Okay. Es una cuestión mía que prefiero ir y pagar menos. De hecho, muchas veces me ha pasado, a todos creo que alguna vez nos pasó, que llegas a un negocio y te dicen, bueno, mira, el precio es tanto, pero en efectivo tenés un 10% de descuento, por ejemplo. Bueno, si yo no tenía el efectivo en ese momento, le digo, guardámelo, voy al banco, saco la plata, vuelvo con mi efectivo y lo pago, porque yo particularmente prefiero el descuento. Claro. Y es verdad que hay mucha gente que dice, no, mira, yo prefiero guardarme la plata, la pongo en un fondo común de inversión, en una reserva, en una billetera virtual, en una cuenta remunerada y después pago la tarjeta. Obviamente es súper válida esa opción también. Lo que sí hay que tener en cuenta que primero no gastarse esa plata en el camino, digamos, claro, sí, hasta el punto en el que vence la tarjeta, que eso pasa muchas veces también. Hay mucha gente que sabe que tiene ese dinero y se cruzó con una oferta y lo sacó del fondo común de inversión para ir y comprar eso. Puede pasar también. Y lo que también hay que tener en cuenta es que no perdamos de vista la cantidad de compras que fuimos haciendo con la tarjeta para no pasarnos de lo que después vamos a poder pagar al mes siguiente. Porque Claro. eso bien pasa, sobre todo con las compras en cuotas. Muchas veces el monto de la cuota por separado parece así inofensivo. Uno dice, bueno, 5.000 pesos no son nada, pero cuando te encontrás con que tenés una compra de 5.000, una de 10.000, otra que sacaste en 3 cuotas de 20.000 pesos cada cuota y qué sé yo, y te encontrás con que eso me lo ha comentado mucha gente, no sé, por mensaje privado, por mail, en Instagram y todo, que me dicen, se me va la mitad del sueldo en la tarjeta. Claro. Y claro, porque ahí lo que falló fue el control de todo lo que vos estabas pagando con tarjeta y de cuánto más dinero de tu presupuesto vos ibas a necesitar para otras cosas que no compras con tarjeta de crédito. Para ir al supermercado, a la verdulería, para Y acá cargar la sube, algo, otros gastos. porque está bueno lo que decís, pero es medio engorroso, tal vez sea un truco, pero es medio engorroso, a menos que vos lleves la cuenta, ¿no? Analógicamente o demás, pero el chequear en el banco qué gastos son de ese mes o no, o es más simple lo que creo. Yo siempre que trato de fijarme termino mareándome un poco de qué es lo que voy gastando con tarjeta de crédito ese mes.
Sí, a veces depende. Hay bancos que lo que te muestran es digamos, la lista de gastos que vos llevas hechos en el resumen que todavía no cerró. Claro, Y por otro lado, el último resumen, bueno, y los anteriores que vos podés ir claro. consultando también. Eso para lo que te sirve es para que, si bien a toda esa cuenta que vos veas le van a faltar los impuestos, le van a faltar, no sé, de repente los intereses si el mes anterior te habías atrasado para pagar y todo eso, por lo menos te sirve para Un tener panorama. un estimado, aunque no sea la cuenta definitiva, pero si vos decís, mirá, yo no voy a poder pagar más de 200.000 pesos de tarjeta y vos ves que tu tarjeta cierra mañana y cuando consultás esa lista de gastos tenés 150.000, buenísimo. Ahora, si vos ves que ya llevas gastado 300.000 pesos con una tarjeta de crédito, bueno, ahí sí vas a tener que ver esto que decíamos antes, de qué forma vos vas a poder cubrir esa diferencia, porque cada saldo que vos dejas pasar para el mes siguiente es el que te suma Sí, sí, intereses y cuando mirás al final del resumen, aparte de todos los impuestos que hay, los sellados, que si es capital, que si es provincia, hay un montón de impuestos que se van sumando, que a veces es más larga la lista de los impuestos que los consumos que vos tenés en el mes, muchas claro. veces pasa. Entonces, o sea, es una buena herramienta la tarjeta de crédito, pero hay que usarla con mucho cuidado, con mucho control, porque en cuanto empezaste a deber, se te hizo carísimo. Claro. Celeste, tenemos algunos mensajes que nos mandaron a nuestro WhatsApp que habíamos pedido sabiendo que íbamos a hablar contigo. Acá, por ejemplo, ¿qué debería hacer si no puedo pagar la tarjeta y me cobran el mínimo? ¿Me conviene hacer un plan B? Hace 3 meses no puedo pagar todo y me cobran el mínimo. Bueno, justo parte de esto lo explicaste, ¿no? Claro, el mínimo es lo que la tarjeta sí o sí, o sea, el banco sí o sí te va a cobrar primero. Claro. Si vos llegás a cubrir solamente el mínimo, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces pasa que hay gente que tiene el débito automático de la tarjeta. Esto es muy importante. Suponete que vos tenés que pagar, no sé, vamos a poner números redondos, tenés que pagar 100.000 pesos Sí. o 10.000 de pago mínimo. Ponele, igual el pago mínimo es un porcentaje, pero bueno, vamos a Sí, poner sí. números redondos. 100.000 pesos el resumen, 10.000 el pago mínimo. Si en el momento en el que el banco te iba a descontar esos 100.000 pesos, vos tenías 99.950 de saldo, así te faltara un poquitito, lo que sí o sí te van a descontar es el mínimo. Ah, ¿no te Y muchas toman veces todo? pasa, ¿cómo? No, yo creía que te toman, o sea, hasta lo que te alcanzaba. No, no, no. Lo que te descuentan obligatoriamente es el mínimo. Entonces, esa diferencia, todo ese resto del resumen que vos no pagaste en ese momento, vos después tenés que pagarlo. Entrando al home banking, yendo al cajero, de la forma que sea, pero vos tenés que pagarlo. Y muchas veces pasa, también hablé pilas de veces con mucha gente, sobre todo en los mensajes privados en Instagram, que no entran al home banking todos los días porque les da miedo con qué se van a encontrar en el home banking, entonces después se encuentran con que un mes hicieron el pago mínimo y al mes siguiente el resumen es el doble. Y dicen, ¿pero por qué? Por eso, porque lo que obligatoriamente te cobra el Claro. banco es el mínimo. Si en el momento no te... O sea, también depende de cómo uno tiene configurado ese pago, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo configurado solamente el pago mínimo por débito automático. El resto yo sé que entro y lo pago justamente para que no pase esto, para que no pase que si yo en ese momento que el banco dijo hoy es el día de cobrarle a Celeste, si yo no tengo el total del saldo que tengo que pagar en el disponible de la tarjeta, solo me va a cobrar el mínimo. Pero si después, el resto del mes, yo no me preocupo por pagar todo lo que me faltó, Claro. queda ahí, pago el mínimo, la tarjeta va a seguir funcionando todo, pero al mes siguiente me va a venir Los todo sumado, intereses, lo que no sí. pagué ahora más lo del mes que viene. Y ahí a veces se hacen unos números altísimos, que es cuando la gente entra en pánico porque no sabe realmente cómo lo va a pagar. Claro. Entonces, volviendo a esa pregunta, sí, se puede hacer una financiación con la tarjeta, hay que ver cuál es la tasa que te ofrece la tarjeta.
Pensar que por efecto de la inflación, obviamente, eso que vamos pagando todos los meses de esa refinanciación se va a sentir cada vez menos, pero igual es un compromiso que vamos a tener ahí en la tarjeta junto con el resto de los consumos que sigamos haciendo. Claro. Entonces, hay que hacerlo, sí, obviamente, porque hay que pagarlo de alguna forma, Pues se va a empeorar. pero sabiendo que después lo vas a poder pagar todos los meses que te comprometiste. Claro. A ver, ¿qué otra consulta nos llegó? Yo no la conozco. La billetera IOL o IOL. Esta aplicación te ofrece hacer transacciones, calculo. ¿Es viable? Sí, es una plataforma en la que uno puede hacer diferentes transacciones, como vos decías, incluso se puede tener dinero invertido, se pueden comprar dólares y todo. Hay muchas opciones, ¿sí? Yo lo que siempre recomiendo es no tomarlas todas las opciones, porque hay mucha gente que tiene 5 billeteras virtuales diferentes, 5 tarjetas de crédito diferentes. Y después es muy difícil llevar el control de todo eso. Claro. Entonces, no más de 2 tarjetas de crédito, idealmente, que es lo mínimo que te da cualquier cuenta sueldo, una cuenta que vos abras en un banco te va a dar 2 tarjetas de crédito, las 2 que mayores beneficios te den, ya sea que sumas millas, puntos, o que por el tipo de cuenta que tenés la renovación bonificada, por ejemplo, algún beneficio de ese tipo que vos después sabés que algún otro gasto no lo vas a tener que pagar. Y lo mismo con las billeteras virtuales. Buscar la opción que, o como mucho 2 opciones, que vos digas, bueno, esta me sirve porque de repente, no sé, cobro porque brindo servicios al exterior, entonces me sirve para poder traer ese dinero, puede ser una opción. Otra opción que vos sepas que, no sé, muchas billeteras virtuales que son de ciudades o de provincias del interior, que quizás acá en Buenos Aires no las conocemos, pero que sí están en muchos comercios en la zona en la que vos vivís, bueno, quizás esa también te conviene tenerla, pero no ir a todas las opciones que ahí se ofrecen, porque es muy difícil llevar el control después. Claro, totalmente. Pero bueno, esta sí la conocéis y le puedo hacer transacciones, así que, pero la recomendación es que sean pocas, así tenés el control de lo que haces. Exacto. A ver, sí. Una última consulta que nos mandaron. Además, ¿sigue conveniendo usar tarjeta o conviene pagar en efectivo 10% de descuento? Bueno, esto lo habíamos hablado. Pero Sí, y acá te pregunto, sé que varía, pero el Fondo Común de Inversión, que lo podés sacar inmediatamente, más o menos, o en promedio aproximadamente, ¿qué porcentaje te da mensual? Como también para saber si te conviene dejar ese dinero parado, te da el 7% o el 5%, no sé. No, es un poco más que el plazo fijo. El plazo fijo ahora está en 5 y algo por mes. Depende el Fondo Común de Inversión, porque eso también pasa lo mismo que con las billeteras virtuales. Ese tipo de fondos que además de otros instrumentos invierten en plazos fijos, una vez que la tasa baja, unos días después se actualiza la tasa de esos plazos fijos, de esos fondos comunes de inversión también. Entonces, a veces hay algunos que vos decís, bueno, rinden no sé, 0,2% diario, por ejemplo, pero quizás ese 0,2 mañana es 0,3 y después terminó siendo 0,15 otro día y así. O sea, eso va variando. En general, mi recomendación para ese tipo de fondos es no solo la ganancia que te da, sino el hecho de tener esa plata separada y no gastarla y poder usarla para lo que vos realmente la vas a usar, que es, por ejemplo, pagar la tarjeta. Porque si vos dejás ese dinero disponible después en tu saldo o en tu billetera virtual, después lo gastaste en otra cosa, cuando ya lo tenías, pero bueno, te surgió otra cosa en el medio, lo gastaste y después se lo quedás debiendo a la tarjeta, te sale más cara esa deuda con la tarjeta que, poca o mucha ganancia que te podría haber dado invertida en un fondo, así fueran 5 días, no importa. A veces el beneficio más grande es
sacarlo o sea, separarlo del dinero disponible y que después esté en el momento que vos necesitas pagar, por ejemplo, la tarjeta y que no te genere intereses el pago de tu tarjeta. Claro. Eso también es un beneficio que no es específicamente que te dé un porcentaje de ganancias, sino que te permita ordenar el mismo dinero que vos ya tenés y hacer mejor las cosas con los mismos recursos que vos tenés ahora. A ver, siguiente consulta que creo que también viene un poco por el ordenar, porque dice, ¿cómo puedo lograr disminuir los gastos hormiga? Con veneno para hormigas. Los gastos hormigas son un tema que todos los tenemos de alguna forma. Yo, para poder ilustrarlo mejor, empecé a llamarlos ahorros hormiga. Si lo empezamos a ver de esa forma, como esto que yo dejo de gastar, lo separo, devuelvo. Sí. Yo trabajo mucho con los fondos comunes de inversión, insisto mucho con los fondos comunes de inversión, porque me parecen una herramienta buenísima para crear ese orden y esa disciplina que todos necesitamos tener con nuestro dinero. Si cada vez que vos hiciste el esfuerzo de estar media hora más parado en la cocina preparando la cena en lugar de llamar al delivery, cada vez que seguiste de largo en lugar de, no sé, comprarte golosinas, sí, o muchas veces ahora una gaseosa por la calle. Esta semana en Instagram varios reels que decían, no, pero no comprar el café no te va a hacer más rico ni más pobre. En realidad, no, si vos seguís gastando como si nada, no te va a hacer más rico ni más pobre. Pero si cada vez que vos evitas uno de esos gastos hormiga, que son esos gastos chiquitos que por separado parecen súper inofensivos, pero que después cuando vos haces la suma de todo lo que gastás en el año, decís, ¿cómo puede ser que yo tengo toda esta plata que se me está yendo en esto? Entonces, cada vez que vos evitas hacer ese gasto, lo separás en una reserva, en una billetera virtual o en un fondo común de inversión, pero te tomás realmente el ejercicio de no llamé al delivery, no pedí una pizza, esos 10.000 pesos van a una reserva de una billetera virtual. Seguí de largo y no compré, no sé, golosinas. Sí, no tomaste una gaseosa por la calle. No tomaste café, te llevaste la comida desde tu casa al trabajo, por ejemplo, en lugar de seguir pidiendo. Salir un poco más temprano y tomar el colectivo en vez de ir en alguna de las aplicaciones de autos. Exacto, te empezaste a levantar media hora antes para no tener que recurrir sí o sí a ese taxi porque estabas llegando tarde. Yo siempre acá hago una aclaración. Una cosa es tomar un taxi o un remiso, pedir a través de una aplicación un auto por seguridad, porque vos a esta hora estás volviendo a tu casa de trabajar, obviamente no te vas a ir caminando. Es una inversión en un colectivo por ahorrar, porque es una cuestión de seguridad. Claro. Estamos hablando de eso. Pero sí, me pasó una vez, alguien me comentaba, decía, vivo a 15 cuadras del trabajo y todos los días salgo sobre la hora, entonces, en lugar de llegar caminando, me termino tomando un taxi. Bueno, si vos todos los días te tomás el trabajo de levantarte media hora antes o salir media hora antes de tu casa y todos los días esa plata que no gastaste en taxi la guardás, cuando vos haces el ejercicio de multiplicar cualquier gasto hormiga, ¿cuántas veces por mes vos haces ese gasto? Te va a dar un número y ese número vos lo multiplicás por 12 para saber cuánto gastás en un año sin contar los aumentos. Te das cuenta que te terminás yendo de, no sé si de vacaciones, pero un fin de semana largo a la costa te vas con toda esa plata. Sí. Y son cosas que no las necesitamos, las gastamos muchas veces sin prestar atención. Entonces está bueno poder hacer ese ejercicio de decir, esto que yo no gasté, lo separo y lo guardo. Y voy haciendo un ahorro que no me va a costar demasiado, porque no es que tengo que salir a trabajar más ni que tengo que hacer grandes sacrificios, sino dejar de hacer esos pequeños gastos de todos los días que son chiquitos, por eso se les dice gastos hormiga, pero que después sumados es un montón de plata a lo largo de un año. Y que hay mucha gente que a veces dice, no me puedo ir de vacaciones porque llegó el momento, o sea, llegó el verano y no tenía un peso ahorrado. Bueno, anda ahorrándotelo así durante todo el año. No te digo que te vas a ir 15 días al Caribe, pero por lo menos el fin de semana largo de diciembre a la costa te vas a ir con esa plata que ahorraste durante todo el año sin demasiado esfuerzo. No, además si después pues, son gastos hormigas o que no necesitas o que te están perjudicando. Después son gastos hormigas que son, no sé, pequeños placeres que te podés dar. Bueno, ese también es, sabés que te está dando
un placer o un gusto. A ver, ¿qué otro mensaje? Claro. Mi consulta es si plazo fijo UVA fue redituable como decían. Sí, y de hecho muchos bancos ya no los ofrecen. Claro. Hay gente, o sea, como opción del home banking ya desapareció prácticamente de todos los bancos. Sí había algunos que todavía los estaban otorgando cuando uno iba a la oficina, o sea, ibas al banco y pedías hablar con tu oficial de cuenta. Claro. Y podía ser que te lo dieran. Pero sí fue redituable, de hecho por eso lo terminaron sacando en definitiva, claro. Porque era la forma, o sea, así como está el préstamo UVA y se actualiza lo que vos debés, se actualiza lo que vos pagás todos los meses en concepto de eso que debés, los plazos fijos UVA actualizaban su tasa todos los meses atada a la inflación. Claro. Entonces, en ese caso sí te convenía. Pero bueno, hubo muy poca gente que pudo llegar a hacerlo porque desapareció como opción. Sí. Pero sí fue una buena opción. A ver, Celeste, una última consulta que nos dejan. Considerando la baja de inflación y la posible baja de precios, ahí ya no sé, decime vos, ¿conviene adelantar compras, por ejemplo, latas o juguetes para el Día del Niño? Lo que sea comestible siempre te va a convenir tenerlo en stock. A veces lo que pasa con otras compras, lo mismo llegado el momento de Navidad, por ejemplo, bueno, ahora ya pasó, pero Pascuas, ese tipo de fechas, muchas veces los supermercados, sobre todo, tienen muy buenas ofertas muy cerca de la fecha. Entonces, claro, vos podés ahora decir, es una buena opción, compro ahora con el aguinaldo, por ejemplo, los regalos del Día del Niño y te la jugás, en definitiva, porque no sabés después, más llegada la fecha, la realidad es que es un año tan particular para los precios, claro, que en otro momento te hubiera dicho, sí, cómpralo porque después claramente va a salir más. Pero estamos en un momento tan particular de los precios que quizás si tenés la posibilidad, porque tenés el dinero, porque cobraste el aguinaldo, por ejemplo, bueno, capaz te conviene separar ese dinero, dejarlo invertido, ir viendo cómo van evolucionando los precios, y si vos vas siguiendo un regalo que quieras comprar, por ejemplo, y ves que empieza a subir, bueno, ahí sí, lo comprás en ese momento con ese dinero que tenías ahorrado. Y si no, a veces más cerca de la fecha se consiguen mejores ofertas o porque te hacen de repente un descuento. Hay muchos lugares que para esas fechas hacen descuento pagando con tarjeta de crédito. Claro. Y a veces la pregunta que me hacen es, bueno, pero me estás diciendo, por un lado me estás diciendo que no uso la tarjeta de crédito, pero yo acá tengo un buen descuento con la tarjeta de crédito. Bueno, obvio, vas, compras con la tarjeta de crédito, tenés el descuento que corresponde, pero sabiendo que vos ya tenés esa plata y que al mes siguiente no se te va a complicar pagarlo, porque vos, claro, la plata ya la tenés. Entonces, es aprovechar el descuento, usar el medio de pago que más te conviene, en este caso puede ser la tarjeta de crédito, y después, al mes siguiente, cuando llega el momento de pagar el resumen, tomás ese dinero que vos ya tenías y lo usás para pagar el resumen, y listo, cerraron todas las cuentas y no te endeudaste con la tarjeta. Celeste, te agradezco como siempre, @dinero en orden, así allí también la pueden seguir y hacerle sus consultas privadas a ella, y ahí va dejando distintos tips y demás, así que te agradezco el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires, fría, gélida. Si es Ángela que intenta hablarme, no la escucho. No.